Por ahora, las encuestadoras muestran que en la carrera por la Intendencia de Montevideo el oficialismo tiene una ventaja importante. Según la última medición de Equipos, la izquierda está 30 puntos por arriba del Partido de la Concertación. Y dentro del Frente Amplio existe una polarización fuerte entre Daniel Martínez y Lucía Topolansky. Sin embargo, el Frente Amplio lleva una tercera opción. Se trata de Virginia Cardoso, que tiene 30 años, está especializada en medicina comunitaria y hasta hace pocas semanas era una figura totalmente desconocida para el sistema político uruguayo. ¿Quién es ella? ¿Qué es lo que aporta a su candidatura? Vamos a conversarlo en los próximos minutos. Virginia, bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, buen día, realmente es un gusto estar contigo. Yo decía que Virginia Cardoso tiene 30 años, así que es la candidata más joven. Lo más joven que se puede ser para aspirar a ese cargo. Ah, porque la disposición constitucional marca ese límite inferior. Exacto, la Constitución dice que pone un límite inferior para acceder a los cargos en general. 30 años es el mínimo para acceder al Senado y a la Intendencia, a ser intendenta de Montevideo. Es probable que muchos oyentes no tengan ese dato presente y se estén sorprendiendo, ¿no? Sí, realmente nosotros venimos revisando este tema, también la edad mínima para ser diputado y siempre cuestionándonos si no tendríamos que en algún momento modificar esos límites que a veces parecen un poco arbitrarios y que tienden a mantener, a no dejar ingresar a los jóvenes a los cargos, ¿no? Es como una inercia que generan estos límites. Yo lo decía recién, las encuestas muestran que entre los simpatizantes del Frente Amplio la intención de voto está muy concentrada entre Daniel Martínez y Lucía Topolansky. La última encuesta de Factum, por ejemplo, le da al Frente 58% de intención de voto, pero a Virginia Cardoso solo el 1%, junto con los indecisos ahí. Puede pensarse que eso no sorprende demasiado, sobre todo si tenemos en cuenta las listas de sectores del Frente Amplio que respaldan a unos y otros candidatos. A Virginia la apoya solo un grupo, el PVP, que por otra parte es muy minoritario dentro del Frente Amplio. ¿Cuál es el sentido entonces de esta tercera candidatura? Bueno, primero que nada aclarar que esta candidatura fue impulsada por 3 grupos, por el Partido por la Victoria del Pueblo, que integra el espacio 567, por la agrupación Izquierda en Marcha, y estos 2 grupos fueron 2 de los 3 grupos que conformaron la lista 3311 en Montevideo hacia octubre, o sea, la mayor parte de la lista de 3311 del año pasado está apoyando esta candidatura. La agrupación Lucrecia Barredes, que es una agrupación de independientes que se conformó el año pasado, y también se sumaron independientes que no integran ninguna agrupación, como Benjamín Nahum, como Jorge Notaro, que se han acercado a impulsar esta candidatura. Ojo, yo tengo claro esa información. Mencioné al PVP porque de estos grupos es a su vez el más conocido. Es el más conocido y de todos modos es un grupo muy minoritario. Bien, efectivamente nosotros sabemos que dentro del Frente Amplio justamente la apuesta acá es a mostrar que hay también otras voces y otras miradas sobre Montevideo, más allá de la de los grandes grupos, la de los grandes bloques, pero está bueno decir que yo estoy bastante convencida que si el PVP hubiera pensado que iba a estar solo y sin... Nosotros siempre decimos que el camino se hace con otros y que nosotros somos un vector más, y creo que si hubiéramos estado solos y no hubiéramos visto el entusiasmo en otros compañeros y en otras agrupaciones, no sé si hubiera surgido la candidatura. A ver, en las elecciones nacionales el PVP integró el espacio que apoyó a Constanza Moreira. Pero Constanza Moreira y la gran mayoría de esos grupos se volcaron ahora hacia la candidatura de Daniel Martínez. ¿Por qué el PVP, con estos otros grupos que usted mencionaba, decidió impulsar un nombre propio? Bien, hacia octubre todos los grupos que apoyamos a Constanza Moreira e integramos Casa Grande coincidimos en muchos énfasis y armamos listas en un sublema común. Hacia las departamentales estuvimos conversando todos los grupos qué hacer y efectivamente no hubo acuerdo común. Por lo tanto, parte de los grupos que apoyaban a Constanza Moreira y que integraban Casa Grande decidieron apoyar a Daniel Martínez. Parte de los grupos decidieron apoyar a Lucía Topolansky y definitivamente estos 3 grupos nos pusimos a conversar qué íbamos a hacer, si íbamos a apoyar a Lucía o a Daniel, o si íbamos a generar una tercera candidatura, y nos convencimos de que
había necesidad de generar esta candidatura, por un lado para aportar al Frente Amplio y aportar a la victoria del Frente Amplio, enriqueciendo y mejorando la propuesta del Frente Amplio para Montevideo, por una apuesta también a la renovación y a las mujeres jóvenes en la política, y para darle continuidad al proceso en el que veníamos previamente de generar un espacio político crítico de izquierda dentro del Frente Amplio. Y por otro lado, veíamos, y para mí esto fue uno de los, en lo personal, fue uno de los argumentos que más me convenció cuando discutimos este tema, veíamos que había realmente una mirada, una propuesta sobre Montevideo que no iba a ser llevada con fuerza por ninguno de los dos candidatos y que teníamos unos énfasis propios que teníamos que poder llevar adelante, poner sobre la mesa, y esta candidatura pretende eso. Ya hablaremos de esos énfasis, pero la última pregunta en todo caso en esta introducción es, bueno, resuelto que iba a haber un nombre propio impulsado por el PVP, ¿por qué se opta por Virginia Cardoso? Alguien que la mayor parte de los montevideanos no conoce. Digamos que había ahí un riesgo alto, ¿no? Todavía al jugar con un nombre que estaba debutando, entre comillas. Bueno, yo creo que uno asumía un riesgo y asumía un desafío, pusiéramos el nombre que pusiéramos. O sea, nosotros sabíamos que veníamos en un camino que era una apuesta jugada, pero que veíamos necesaria y que veíamos que era importante para Montevideo, para el Frente Amplio y para generar un espacio de izquierda crítica dentro del Frente Amplio. Entonces ahí, cuando se manejaron los nombres, se manejaron varios nombres realmente, ya desde antes incluso de terminar de discutir este tema. Desde los meses previos venía conversando y habían varios nombres que habían circulado sobre la mesa. Lo que finalmente, cuando en los últimos días que teníamos que resolver el nombre, ya se había discutido, incluso en Casa Grande, cuando estábamos todos discutiendo con otros grupos que finalmente apoyaron a Daniel Martínez. Me acuerdo que alguien de los grupos que apoyan actualmente a Daniel Martínez dijo, bueno, si generamos una tercera candidatura tiene que ser mujer joven para darle continuidad y coherencia al trabajo que venimos haciendo. Y me acuerdo de una compañera de mi grupo, dijo, bueno, pero mujer joven solo no basta, tiene que tener conocimiento del territorio, conocer Montevideo desde lo territorial, sería importante que tenga conocimiento sobre el tema departamental en sí. Y bueno, los compañeros creo que vieron un poquito eso, esa apuesta en mí. Por un lado, pues yo vengo trabajando estos temas hace 3 años desde la mesa departamental del Frente Amplio. Yo voy como delegada por el PVP, por lo tanto vengo haciendo un seguimiento de todos los temas departamentales. O sea que hay una experiencia acumulada en los temas de la Intendencia de Montevideo. Exacto. Bueno, ahí yo desde los 15 años milito territorialmente. Hay experiencia desde lo territorial, desde que tengo 15 años y desde el trabajo con vecinos y vecinas de Montevideo. Ahora, específicamente de los temas de la Intendencia, hace 3 años que efectivamente que vengo trabajando todas las semanas, participando en la mesa departamental del Frente Amplio de Montevideo y haciendo un seguimiento de los temas, trabajando con compañeros también de la Intendencia, haciendo un seguimiento de cómo va el programa, de cómo se va implementando, de las problemáticas que lleva la Intendencia. Bueno, y en eso venía, y por eso también los compañeros pensaron que estaba bueno impulsar ese conocimiento que yo venía acumulando, y por otro lado también esto de la mirada territorial y del trabajo desde ese lugar. Y creo que los compañeros hicieron una apuesta y confiaron en mí por todos esos motivos, ¿no? Flor de carga de trabajo, ¿no? Bueno, en realidad yo siempre digo, el cambio ahora capaz que es un poco más que la gente sabe quién soy y me saluda por la calle capaz, ¿no? Pero en realidad yo siempre estoy soy muy activa, y el hecho de trabajar mucho y con una vocación muy grande por mi trabajo, estudiar y seguirme formando y seguir militando intensamente, te imaginarás que llevar y tratar de ver a mi familia en el medio, o sea, yo soy de tener una vida muy activa y muy al palo, entonces digamos que... ¿Cuál es en la ese familia? sentido, bueno, en realidad mi familia son mis padres, que viven en la Cruz de Carrasco con mis hermanos, que soy muy muy cercana a mis hermanos mellizos, que son más chicos. Y bueno, y después estuve mi prima, por ejemplo, mi tía, y en realidad esa es mi familia. ¿Y el trabajo? ¿Cuántas horas lleva la profesión de médica? Bueno, lleva muchas horas. En realidad, y más porque creo que desde el lugar que yo trabajo, tengo mucha...
hay mucho que haces por vocación y porque uno trabaja inserto en un territorio, y cuando uno está inserto en un territorio surgen cosas en el territorio que uno va acompañando y va siendo parte de ese proceso, que a veces no son estrictamente las horas que tenés pautadas para. Pero bueno, yo ahora estoy haciendo la residencia en medicina familiar y comunitaria, que son 48 horas semanales, y además estoy trabajando en un proyecto de la Junta Nacional de Drogas, que con usuarios problemáticos de drogas en situación de calle, la unidad móvil de atención, una propuesta realmente muy interesante que me encanta ser parte de ese equipo, bueno, que son otras cuantas horas, más las horas de estudio y más los cursos y la militancia, digamos que me muevo bastante. Estamos en diálogo con la doctora Virginia Cardoso, 30 años, candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, apoyada por el PVP, Izquierda en Marcha y la agrupación Lucrecia Barredes, más una serie de personalidades independientes. Usted en algunas entrevistas que he leído pone énfasis en que ocupa un espacio de izquierda crítica. Partiendo de ese punto, partiendo de esa base, ¿cuán crítica es usted con respecto a la gestión del Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo? Bueno, en realidad nosotros en Montevideo creo que hay que partir de la base de aceptar que hemos tenido muchos avances y que muchas de las cosas que nos planteamos hoy se pueden llevar adelante gracias a los 25 años de gestión y serían implanteables previamente. Pero nosotros creemos que hay un énfasis central para nosotros que ha sido impulsado tímidamente por el Frente Amplio, que es sobre todo la participación. Y la participación de la ciudadanía entendida desde un lugar de que pueda no solo informarse y opinar, sino que pueda realmente ser parte de la construcción, ser parte del diseño de las políticas, ser parte de la ejecución también. Y en ese sentido nosotros venimos desarrollando este énfasis de la participación ciudadana como un énfasis principal que yo estoy convencida de que debe ser siempre la primer tarea de los gobiernos de izquierda. Ajá, entonces por ahí ustedes entienden que hay un déficit en la participación que el propio Frente Amplio en su momento impulsó. Pienso en la primera intendencia, la de Tabaré Vázquez, en la que comenzó a hablarse de eso, bueno, en los procesos de descentralización que se llevaron adelante, todavía falta. Ahora, en todo caso, volvemos sobre este punto, pero nada más, ¿no hay otras debilidades en la gestión de la Intendencia? Pienso en el debate tan fuerte que está planteado, por ejemplo, a propósito de los resultados en materia de recolección de residuos, a propósito del estado de las veredas, del alumbrado, sobre esos otros aspectos, quizás los básicos de una Intendencia. ¿Qué visión tienen ustedes? Bueno, sobre el tema de que hablas de la descentralización, estaba bueno seguir conversando, pero en realidad... Ahora volvemos a la descentralización. Sobre todo esto, en realidad, yo creo que hay algunos elementos que venimos avanzando y generando condiciones para dar un salto en calidad. Creo que hay algunos aspectos en los que nos falta todavía asumir un riesgo más fuerte y realmente tomar con más ímpetu algunos temas. Que tiene que ver, por ejemplo, un tema que nosotros venimos levantando tiene que ver con el transporte, por ejemplo, ¿no? En el transporte nosotros vemos que nos falta fortalecer un rol regulador de la Intendencia y que la Intendencia realmente ponga un límite al afán de lucro y de dominio de algunas empresas, y para nosotros esa confrontación y ese límite que tenemos que ponerlo a las empresas y esa negociación fuerte y dura y ese control que tenemos que realizar todavía nos falta mucho, y creo que en ese sentido que nosotros tenemos toda una serie de propuestas que parten de la base de esa necesidad de jugar un rol más activo y yo creo que las empresas ejercen mucha presión, trancan muchísimas cosas y muchas cosas que queremos avanzar se han trancado por presión de las empresas, y yo creo que tenemos que ser más duros en ese sentido. Enseguida hablaremos de eso también, pero para completar ese diagnóstico desde la izquierda crítica, ¿qué otros puntos marcan como faltantes o como flojos, quizás coincidiendo o no con la oposición? Bueno, yo con la oposición no voy a coincidir en casi nada, porque básicamente lo que la oposición dice es que todo está mal y que todo se hizo mal y que hay que romper todo básicamente, y yo en esa mirada no voy a compartir jamás, porque creo que se han hecho muchas cosas bien. Bueno, nosotros con compañeros nuestros hemos sido parte de estos gobiernos y
y creo que hay mucha cosa interesante y que vos decías, bueno, realmente hay avances. Yo creo que hay temas a los que tenemos que jugar más fuerte. En la gestión de residuos, por poner un ejemplo, un avance muy importante de esta gestión fue la creación de las cuatro plantas de clasificación y la incorporación de 130 clasificadores trabajando en estas plantas con la dignificación y la formalización de los trabajadores. Eso fue un paso importante. Es un paso importante, sin duda. Ahora, ¿no se llegó demasiado tarde y el proceso no va demasiado lento? Porque se prometió más plantas de clasificación y solo hay 4 operando, ¿no? Yo creo que en este proceso se probaron, de los residuos se ha ido probando distintas estrategias y que realmente también hay un tema que para nosotros es muy importante en esto de la participación, que es ninguna política de gestión de residuos va a ser exitosa si no cumple con el compromiso de los montevideanos y montevideanas, si no cuenta con ese compromiso y esa colaboración, incluso esta política actual que fue muy importante. Y en esta gestión, yo creo que no se fue lento en el sentido de que en una gestión construir 4 plantas y una primera experiencia de las plantas de clasificación incorporando 130 clasificadores, para mí no. En ese sentido no fue esta gestión, esa incorporación fue importante. Ahora, con eso basta, no para nada. Tenemos que, por un lado, vuelvo a avanzar en extender esta experiencia de las plantas de clasificación, exigir la clasificación de residuos a los grandes productores industriales de residuos y avanzar en ese sentido. Y por otro lado, otra vez tenemos que meternos con los intereses económicos que hay en ese tema. O sea, tenemos los residuos que son propiedad de la Intendencia, con la mano de obra en condiciones inhumanas de los clasificadores, genera un negocio de 150 millones de dólares al año a unos pocos privados. Entonces, esa situación es una situación que tenemos que revertir y para eso tenemos que convertir a los residuos en una rama productiva de la economía donde no solo se clasifique, sino también se pueda picar el plástico, lavar el plástico o entrarlo en procesos que le dan valor agregado y por otro lado terminar con los intermediarios y generar pequeñas cooperativas de trabajo que puedan reciclar ese plástico y tenemos que poder meternos con esos pocos privados que se están enriqueciendo con una mano de obra informal que incluso han llegado a decirlo abiertamente, el alto número de trabajadores en informalidad y con sueldos sumamente bajos y con una calidad del trabajo deplorable realmente. Entonces, para nosotros ahí hay un punto clave que es para avanzar, tenemos que cortar con el negocio de unos pocos y que ese dinero que ingrese para los clasificadores y para que la Intendencia pueda llevar adelante mayores políticas para la mejora del medio ambiente. Enseguida continuamos con Virginia Cardoso para profundizar justamente en lo que en su sector denominan énfasis programáticos. Seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva por Radio Oriental 770 AM y en Montevideo por Del Sol FM 99.5. ¿Qué lugar ocupa Virginia Cardoso en la carrera por la Intendencia de Montevideo? ¿Cuál es el aporte de esta tercera candidatura dentro del Frente Amplio en un escenario tan polarizado entre Martínez y Topolansky dentro del oficialismo? Bueno, lo estamos conversando con ella esta mañana. Presenta SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana. Ustedes hablan de énfasis programáticos. ¿A qué aluden con eso? ¿A que hay coincidencias con los otros candidatos del propio Frente Amplio y ustedes prefieren poner el acento acá o allá? Hablamos en que tenemos un programa único que nos une a los 3 candidatos y del cual colectivamente fuimos parte de su elaboración, pero como todos sabemos los programas del Frente Amplio son grandes líneas, grandes trazados y mucho depende de la impronta de cada candidato. Bueno, nosotros sentimos que en base a ese programa único hay algunos aspectos a los que quisimos elaborar y desarrollar un poquito más y de ese programa que realmente es muy rico y que abarca mucho, poner cuáles son los énfasis, cuáles son los puntos clave de una próxima gestión 2015-2020 de Montevideo. Uno de ellos está por el lado de la movilidad, que por otra parte se ha convertido en una de las vedettes de esta campaña, ¿no? Por ejemplo, a partir de la crítica y la autocrítica a propósito del corredor Garzón, como ejemplo máximo, digamos, de un problema o una solución que no salió bien. En ese sentido, ustedes, Virginia Cardoso en particular, promueve la movilidad suave.
la que utiliza la energía humana como posibilidad de desplazamiento, caminar, andar en bicicleta, patinar. ¿Qué diferencia implica con respecto a lo que está haciendo actualmente la Intendencia? Porque algo se está haciendo, ciclovías, por ejemplo. Sí, bueno, en ese sentido, primero nosotros lo que promovemos es pensar una movilidad que sea sustentable en el tiempo y que sea accesible a todos los montevideanos y montevideanas. O sea, defendemos el derecho al espacio y a moverse por ese espacio de todos y todas en Montevideo. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos pensando en reorientar los recursos que se invierten solamente para los que se mueven en automóvil para poder invertir en una mejora del sistema de transporte, invirtiendo en el ómnibus, invirtiendo en el uso de la bicicleta y en los peatones. En ese sentido, hay experiencias, efectivamente, bueno, en esta gestión se empezaron a construir ciclovías, por ejemplo, que, bueno, nosotros nos juntamos con los colectivos de ciclistas, con Uruguay, con Unibici, con Liberatu Bici, con otros tantos compañeros, y en esa conversación lo que surgía era un poco que estas experiencias eran todavía muy iniciales y que realmente para que tengan un impacto, por ejemplo, la creación de ciclovías, y esto lo estuvimos conversando, por ejemplo, con la prefectura de Porto Alegre, que nos contaba la experiencia que ellos tenían y que están construyendo muchos kilómetros de ciclovía, y nos contaban que para que realmente haya un impacto en el uso de la bicicleta en la ciudad, vos no podés construir pequeños tramos de bicicleta, sino que tenés que construir una verdadera red de ciclovías que se conecte y que pueda tener realmente un impacto en cómo se mueve la bicicleta en la ciudad, entendiendo que la bicicleta es una forma de movilidad más válida y que tiene derecho en esta ciudad, y que a veces es esta lógica de que hay que cuidarse del más grande y que da miedo ser el más pequeño, y bueno, la lógica acá es cómo cuidamos al más vulnerable y cómo generamos las estrategias para que la bicicleta pueda moverse. Para eso nosotros proponemos construir 200 kilómetros de ciclovías en red en los próximos 5 años para empezar a generar un impacto real en las condiciones que tiene la bicicleta, sumado a los estacionamientos para bicicletas y sumado a potenciar la experiencia de bicis públicas en la Ciudad Vieja, en una verdadera, en un verdadero sistema de bicis públicas que estén en distintos puntos claves, sobre todo en espacios públicos, y que se integre junto con el taxi, junto con el tren, junto con el ómnibus, a la misma tarjeta del STM, esa bicicleta. Entonces, interconectamos, generamos un verdadero sistema que va a permitir otras condiciones. Por ejemplo, en esto de apoyar, fortalecer el transporte en bicicleta, ustedes proponen redefinir las plazas de estacionamiento en la vía pública en aras de recuperar espacios para la creación de ciclovías y sendas de prioridad peatonal. ¿Cómo se haría esta redefinición? Porque hoy hay un problema en cuanto a lugares para estacionamiento de autos. Faltan estacionamientos de autos. Y ustedes, de hecho, están sugiriendo sacrificar una parte de esos lugares que hoy existen para que se destinen a estacionamiento de bicicletas. Ahí hay un conflicto, hay un compromiso. Es que faltan, y si seguimos exponencialmente aumentando la cantidad de automóviles en la ciudad, van a faltar siempre. No va a haber forma de sostener ese incremento de autos en la ciudad. Por lo tanto, nosotros justamente lo que estamos promoviendo es generar condiciones adecuadas para que podamos movernos en condiciones dignas en otros medios para ir desestimulando el aumento del parque automotor. Eso quiere decir un sistema de ómnibus que sea realmente digno, que brinde un viaje digno, y que se interconecte con los otros sistemas a través de este tema. Y en ese sentido, nosotros lo que venimos pensando es, bueno, ¿cómo generamos una ciudad disfrutable para todos los montevideanos y montevideanas? Y ser disfrutable quiere decir que no solo importa dónde estoy y a dónde voy, sino cómo voy en el medio, cómo viajo en ese trayecto. Entonces, poder generar para los peatones realmente circuitos verdes y para la ciclovía, y repensar según las áreas, incluso poder pensar en veredas saludables, en recuperar la calle, recuperar la vereda que es de todos y todas y no es solamente propiedad del auto. Ahí hay un déficit, ¿no? El estado de las veredas. En Montevideo eso es un problema. Y curiosamente no es la Intendencia en sí quien tiene que hacer las obras. La obligación de mantener las veredas en buenas condiciones le corresponde al propietario de la casa, al propietario del inmueble frente a esa vereda. ¿Qué piensan hacer en esa materia? Bueno, sí, realmente ese es un tema que nos preocupa bastante. Por un lado, pensar que
como es propiedad de los vecinos, la vereda, y no sé, es como que llegamos a un punto en el que parece que no fuera de nadie y nadie se hace cargo, entonces cada vez se están deteriorando más y yo creo que tenemos que buscar las estrategias para poder ir avanzando a invertir en ese sentido y una mejora de las veredas. Yo creo que eso es una, y que he escuchado que otros compañeros del Frente Amplio también lo han impulsado, de que tenemos que, bueno, avanzar en la Sí, construcción. pero da la impresión de que hay como un freno, ¿no? Como que hay una resistencia de la autoridad a exigirle al propietario de la vivienda o del edificio que haga la vereda. Como que cuesta eso, sobre todo pensando, supongo, en los barrios de clase baja o clase media, ¿no? Como que ahí da la impresión de que cuesta ejercer la autoridad. Sí, en realidad yo creo que no es que vaya por ahí, creo que, bueno, para empezar, en los barrios más pobres no hay vereda, o sea que lo que tenemos una problemática mucho más compleja y la mayoría de las veredas como tales están en las zonas que tienen mayor poder adquisitivo en realidad, ¿no? Y realmente creo que en ese sentido es un tema de control. Yo creo que es muy difícil controlar eso. Creo que de repente podemos pensar en alguna forma de trabajo conjunto entre vecinos y la Intendencia para la reparación, tenemos que pensarlo. Lo que sí te puedo decir es que nosotros estamos decididos en que la Intendencia tiene que jugar un rol más fuerte en este tema y que tenemos que poder invertir en la mejora de veredas, pensándolo también en conjunto con los vecinos y vecinas, ¿no? Pero creo que es una problemática compleja y que se están haciendo muchas cosas. Bueno, en Casaballe, que se está haciendo todo el plan de recuperación y de integración de Casaballe, realmente llevando infraestructura, llevando ciudad a Casaballe, se están construyendo veredas porque no las había. Entonces, la mayor parte de Montevideo tiene estas problemáticas todavía, fruto de políticas neoliberales donde se construía ciudad solo hacia el sureste y el resto de la ciudad quedaba en el olvido. Entonces, creo que en ese sentido venimos dando pasos importantes. Hay un oyente que se detiene en una frase suya: las veredas son propiedad de los vecinos. No, las veredas son propiedad de la Intendencia. Lo que pasa es que la responsabilidad por mantenerlas en buen estado es de los vecinos, ¿no? Sí. Recién, a propósito del transporte público, usted hablaba de la necesidad de un viaje digno. Implícitamente está diciendo que hoy el transporte público no garantiza eso, no es digno. Bueno, yo me muevo en ómnibus todos los días y converso, realmente se acerca todo el tiempo los montevideanos y montevideanas a hablar conmigo en el ómnibus sobre este tema y realmente es una problemática, en el sentido de que tenemos dificultad. Hemos mejorado la instalación de la tarjeta STM fue un paso importante, la creación del boleto de 1 hora, 2 horas fue otro paso, se ha avanzado en la renovación de la flota, pero nos falta mucho. Se generan las condiciones para dar un salto en calidad y tenemos que darlo. Entonces, eso tiene que ver con superar el hacinamiento a las horas pico. En el ómnibus realmente eso es una problemática que realmente afecta muchísimo a los montevideanos y montevideanas, que asegurarnos de que los ómnibus cumplan los horarios, y para eso nosotros hoy hay una lógica de competencia dentro de las empresas, donde más que cumplir con lo acordado con la Intendencia, la lógica es a ver cómo puedo competir y robarle viajes a la otra empresa. Entonces, si no me sirve cumplir un horario, porque cambiando el horario yo le robo viajes a otra empresa, eso es lo que hago. Entonces, esa lógica es la que tenemos que cambiar, tenemos que limitar la competencia y fortalecer el rol de la Intendencia, y para eso nosotros una de las cosas que vamos a generar es un centro de gestión informático, que con ese centro, a través de la información que nos brinda el GPS, que ya está instalado en todas las unidades, podamos controlar que se cumpla efectivamente los horarios, que se pare efectivamente en todas las paradas. Y por otro lado, también tenemos que aumentar las frecuencias, revisar los recorridos, que desde 1939 hasta ahora los recorridos, el 70% de los recorridos son los mismos, cuando Montevideo cambió dramáticamente desde ese momento, desde ese entonces. Y por otro lado, tenemos que poder avanzar en articular el ómnibus con todos estos otros elementos y que no sea algo aislado. Un sistema implica que los distintos componentes del sistema se articulen entre sí. Hoy no tenemos eso. En SMI, Servicios Integrales.
Sanatorio con medicina de alta complejidad centralizada en más de 18.000 metros cuadrados. 5 pisos de policlínicas en sede central. Sanatorio en Prado y sedes Unión y Clínica Ricaldoni con farmacia. Sedes La Teja, Malvin Alto y Ciudad de la Costa con servicios de radiología, mamografía y ecografía. SMI, Servicio Médico Integral. La mutualista más sana. 2900-6670. Cobertura total de asistencia médica. Servicios de primer nivel a un costo accesible. Quedó dicho al pasar hace un rato en el primer bloque de esta entrevista, en el planteo de Virginia Cardoso como candidata a la Intendencia de Montevideo, se insiste mucho en la participación de la población. Concretamente, ¿qué es lo que ustedes están impulsando ahora? Bueno, como vos decías más temprano, Montevideo ha sido pionero en todo lo que es el proceso de descentralización, con la creación de los centros comunales zonales, con los consejos vecinales, con la creación de los municipios y la apropiación de los gobiernos frente amplistas en estos 5 años de la gestión en los municipios. Pero nosotros queremos, bueno, y se han desarrollado herramientas como la apropiación de los gobiernos frente amplistas en los municipios. ¿Cómo nos apropiamos de esta idea de la descentralización y de los municipios y cómo impulsamos y llevamos adelante? Estoy diciendo esto básicamente porque en Montevideo todos los alcaldes son frente amplistas y hicimos propia esta ley y este paso de la creación de los municipios y la impulsamos con fuerza y creo que hicimos un trabajo interesante en ese sentido. Yo creo que en ese sentido un tema importante es decir, bueno, este proceso de descentralización política y administrativa se puede vaciar de contenido si no va de la mano de un aumento de la participación de los montevideanos y montevideanas y de generar mayores mecanismos para que puedan ser parte de la construcción de su departamento, de su municipio. En ese sentido... No parece haber mucho entusiasmo de la gente por participar efectivamente en esos instrumentos, en esos organismos que se han creado, ¿no? Bueno, hay lógicas que a veces son expulsivas para la gente. A mí me pasa, yo trabajo mucho en los barrios y me ha pasado con muchos vecinos y realmente a mí lo que me entusiasma en los barrios es de las formas, de las ganas de participar que tiene la gente, pero a veces en algunos niveles pasa que queda la sensación de que, bueno, yo participo, pero al final no pasa nada, no tengo lugar realmente, y sobre todo pasa mucho con los concejales y concejalas vecinales en este periodo. Los consejos vecinales quedaron un poco desencajados y nosotros tenemos que revisar eso para que realmente tengan un rol protagónico, siendo la voz de los vecinos y vecinas. Y creo que eso, si los vecinos sienten que participando no cambia nada, ¿para qué participar? ¿No? Entonces justamente eso es una de las cosas, pero hay experiencias de participación muy interesantes, como por ejemplo es la gestión conjunta de espacios públicos. Tenemos en todo Montevideo pequeñas experiencias donde vecinos, junto con la intendencia, junto con el municipio, incluso en algunos lugares junto con la universidad o con organizaciones sociales, conforman una comisión que gestiona distintos espacios públicos. En el municipio tenemos, por ejemplo, el SACUDE, Salud, Cultura y Deporte, este centro tan interesante que es gestionado de esta forma. Incluso en muchas experiencias la intendencia y los municipios en la comisión, el número de votos quedan en minoría incluso, ¿no? O sea, pero es un trabajo conjunto que se da con los vecinos y que eso mostró que mejora la gestión, la participación de los vecinos. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es la lección? ¿Qué es lo que hay que hacer? Para nosotros, uno de los principales énfasis es poder multiplicar estas experiencias de gestión conjunta. Tenemos para eso, una de las herramientas que estamos pensando es potenciar el presupuesto participativo pensándolo en distintas áreas y poder pensar que las propuestas que surjan, que fueron pensadas por la comunidad, elaboradas por la comunidad, que después puedan ser también gestionadas por la comunidad en conjunto con la intendencia. Eso es una de las estrategias. También otra estrategia que queremos llevar adelante, nosotros creemos que la intendencia tiene que tener un mayor diálogo con la sociedad organizada y para eso queremos crear un consejo social departamental donde puedan estar representadas las organizaciones sociales de Montevideo y que puedan aportar su voz a la construcción de una mirada de Montevideo y tener este consejo social para nosotros va a ser un paso interesante en abrir el diálogo. Y nos ha pasado de juntarnos con muchas organizaciones que cuando decimos, bueno, pero ¿cuál es el lugar que ustedes tienen para decir todo esto que les está pasando? No hay lugar hoy. La estructura no, si no es porque vos vas a una persona puntual y, bueno, tenemos que generar los mecanismos para que esto no sea porque yo conozco a alguien y entonces me generó una reunión donde realmente la voz pueda ser escuchada y puedan ser parte de la construcción. Por nosotros estos son énfasis y también vemos en ese sentido
que tenemos que avanzar en lo que es la participación de los trabajadores y trabajadoras de la Intendencia para comprometerlos más con la gestión. Para nosotros eso es otro énfasis. Los oyentes también hacen sus preguntas y, aunque el tiempo prácticamente se nos terminó, quiero incluir por lo menos 2 de ellas para respuestas breves, si es posible. Perfecto, dale, intento. Hablando de ese énfasis que ustedes ponen en una ciudad más amigable, disfrutable, etcétera. Fer pregunta, ¿se va a seguir permitiendo las pegatinas y pintadas que destruyen el buen aspecto de la ciudad? Bueno, a mí me parece re interesante experiencias que se están dando, por ejemplo, en Brasil sobre este tema. No son competencias solo de la Intendencia. Esto me parece que tendríamos que pensarlo. Hay ciudades que han apostado por no tener propagandas la contaminación visual de todo esto es tremenda, ¿no? Y creo que es importante, que va más allá de lo electoral, incluso tiene que ver con las propagandas comerciales, tiene que ver con mucha cosa, es muy amplio. Pero en todo caso la propaganda comercial está ordenada. Ahí hay una reglamentación, se cumple, en fin. Está después todo lo otro, que es las pegatinas, las pintadas. Claro, que también es comercial, en realidad son más las pegatinas comerciales que las que se hacen por la campaña. Entonces, y yo creo que tenemos que discutirlo esto, creo que sería un diálogo más nacional, pero bueno, yo creo que sería... A mí me parece muy interesante la idea y apostar a la creatividad en las campañas y no tanto a esa línea, me parece muy interesante. Y por último, Álvaro dice, Virginia ha propuesto reestatizar la recolección y limpieza de la zona céntrica de Montevideo. ¿Es correcto esto? Nosotros proponemos redepartamentalizar y destercerizar las funciones que están tercerizadas, sí. En esa línea, ¿piensa también en crear nuevamente algo así como AMDET, el Servicio Municipal de Transporte Público que se disolvió en el año 75? Bueno, en ese sentido, nosotros estamos convencidos de que la tercerización es una mentira, genera un servicio de peor calidad que no podemos controlar, genera muchas problemáticas a las condiciones a las que están los trabajadores y las condiciones salariales, y estamos justificando con las tercerizaciones que a igual función no haya igual remuneración, así que vamos a avanzar en modificar eso. En particular, con el transporte nos parece que lo que tenemos que hacer es fortalecer la regulación y poner límite a las empresas, porque porque la inversión que requeriría todo eso otro, me parece que no en ese punto todavía creo que no estamos hablando de remunicipalizar. En perspectiva, da que hablar. Virginia Cardoso, candidata a la Intendencia de Montevideo dentro del Frente Amplio, apoyada por el PVP, Izquierda en Marcha, la agrupación Lucrecia Barredes y un grupo de independientes. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias, realmente un gusto la charla y estamos a las órdenes. Ya volvemos, viene la crónica de Rosario Castellanos y luego la mesa de En Perspectiva de hoy.